Durante un largo periodo de tiempo, el movimiento romántico alemán fue descartado como interés por parte de los historiadores del arte, los cuales centraron sus investigaciones en el movimiento ilustrado. Del mismo modo que los renacentistas llamaron gótico despectivamente como bárbaro al arte del último periodo creativo de la Edad Media, vieron al romanticismo como una manifestación conservadora, resistente al cambio, producto de una burguesía enajenada que al no tener injerencia en el poder del Estado, derivaron hacia temas metafísicos por fuera del entramado de la historia de la lucha de clases. A diferencia de Francia, en donde dicha clase tomó el poder y se constituyó como principal fuerza hegemónica. Con el paso de las décadas, esta visión fue cambiando. Se retomó el interés por aquel periodo del arte, al igual que se lo retomó hacia la Edad Media, ya que es imposible que la producción cultural quede exenta del marco histórico que le toca habitar. Es que en el movimiento romántico alemán encontramos en primer medida la necesidad de unificación de su pueblo, que por decenios se había visto cohibido a tal realización por la intervención de imperios y reinos vecinos al territorio, a los cuales no les era conveniente dicha unificación. Un segundo impedimento fue la diversidad de formas de gobierno desde los cuales se organizaban los territorios, en feudos, reinos y principados alemanes, con una multiplicidad de costumbres y credos religiosos, se mantuvieron divididos norte y sur por varios siglos. En este sentido, el desarrollo de una misma manifestación cultural anclada en un pasado común podría ser uno de los medios de zanjar dicha diferencia entre territorios. También fueron las ideas filosóficas, estéticas y metafísicas de la época las que derivaron en las principales nociones que tomaron forma en esta producción artística, donde la escritura y la música serían la espina dorsal del corpus de la producción romántica, desde la cual la plástica luego se nutriría para expresar su particular modo de percibir la existencia. Me gustaría que tengamos en cuenta también algunos factores que ocurrieron en el pasado, que en el año 1517 el monje Martín Lutero en Wittenberg expuso sus 95 tesis relativas al valor de la bula de indulgencias, tesis que criticaba el orden y poder enriquecido que llevaba a cabo la Iglesia Católica, lo cual derivó en lo que conocemos como la Reforma Protestante, una profunda grieta entre aquellos que en el norte se mantuvieron firmes a una nueva doctrina de fe, mientras que en el sur, por estar más cerca de Francia e Italia y sostener relaciones político-económicas, se mantuvieron firmes al dogma del viejo orden del Sacro Imperio Romano Germánico que respondía al Estado papal con sede en Roma, derivando en una brecha entre norte y sur que se mantendrá con el paso de los siglos hasta la unificación germana varios siglos después. Y es también por esto que lo que hoy conocemos delimitado políticamente como Alemania no se consolidaría como tal hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por esto, en este momento de la historia no podemos hablar de un terreno delimitado. Cito a Lutero también en este hilo conductor porque sostuvo la idea de que entre los hombres y Dios no existe mediador, realizando una separación entre creyentes y el eje vaticano, donde aquí reaparece la idea de unión entre el creyente y lo divino. Tal concepto de unión de los humanos con la naturaleza divina retornará varias veces en la historia de Alemania, expresada en cierta forma de panteísmo, pero ya ligada en sincretismo a la visión cristiana, al igual que las preguntas por el ser en el universo, fueron tópicos dentro del pensamiento filosófico alemán. Así como el neoclasicismo retornó al periodo clásico, comprendido en el arte greco-romano e itálico-renacentista, pensando tal estilo como un avance desde el cual la simetría y el orden de aquel pasado constituían una manifestación ideal para adaptarse estéticamente al nuevo orden de la razón ilustrada y al mismo tiempo retornar al pasado para poder avanzar. Del mismo modo, el romanticismo fue una respuesta antagónica y descrédito a esta creencia de la razón todopoderosa, como respuesta última al modo de comprender y constituir la realidad.
En Alemania miraron con nostalgia al periodo gótico o medieval, en contraposición clara al neoclasicismo grecorromano. Fue la desconfianza de la razón la que viró la atención hacia el mundo metafísico, onírico, en ocasiones extraterrenal o divino, al estado espiritual meditativo del ser, a un nuevo paradigma simbólico, la búsqueda de lo fantástico, la aventura, lo mítico, del uso de la imaginación. Aquellos alemanes de mediados y fines del siglo XVIII miraron la arquitectura de las catedrales como máximo exponente de un legado que les era propio, constitutivo. Aquellas estructuras que dialogaron en su momento con la naturaleza circundante, con su ornamentación vegetal y su fauna reinante en la superficie de los capiteles de los claustros monásticos, y en las representaciones bestiales, mágicas e imaginarias, solidificadas en las diversas gárgolas que habitaban las catedrales de aquel periodo perdido, como la de Aquisgrán o la de San Pedro en Bremen. Pero de entre todas ellas, sin lugar a dudas, la más impresionante e icónica le fue la Catedral de San Pedro y María, ubicada en Colonia, Kölner Dom, construida entre los siglos XII y XIII y concluida 600 años después, en 1880. Para quienes estén interesados en profundizar más sobre este segmento, les dejo aquí un enlace al primero de una serie de 3 documentales realizados por la BBC de Londres y dirigidos por el investigador y presentador inglés Graham Dixon, a modo ampliatorio. Como segunda parte, en este video vamos a empezar a ver lo que fue el idealismo estético trascendental, ya que encontramos en este movimiento el interrogante por lo inconmensurable de lo infinito temporal, por el horizonte de lo sublime, donde participa una comunión panteísta con todo cuanto existe, una meditación con la naturaleza que tomaba lugar en el estadio de lo divino absoluto, en la filosofía y poesía que caracterizó al género literario del cual nace el movimiento romántico, Sturm und Drang. Fue a su vez, como dijimos, respuesta conservadora al avance técnico que inició el Aufklärung como modelo racional capitalista de concebir no solo las relaciones de producción antiguas, donde corría peligro, por ejemplo, la figura del artesano o el gentilhombre en comunión con la tierra que labraba, sino también el modo en que el humano dialogaba desde antaño en territorio nórdico con la hostil naturaleza mítica que habitaba. Observamos tal visión romántica en las ideas estéticas de Schelling, uno de los pensadores claves del cual extraemos algunas de sus nociones. La concepción entera del arte es un efluvio de lo absoluto. La historia del arte nos mostrará del modo más evidente sus relaciones directas con las determinaciones del universo y por lo tanto con esa identidad absoluta. De este modo la filosofía es una e indivisible, revela el conjunto de la razón de lo divino, siendo que solo hay perfecta revelación de Dios, allí donde las formas aisladas del mundo reflejado se resuelven en la identidad absoluta. Otras premisas en su filosofía, en relación al arte, era que el universo está formado por Dios como obra de arte absoluta y en eterna belleza, y que la verdadera construcción del arte es la representación de sus formas como forma de las cosas, tal como son en sí o como son en lo absoluto. Teniendo en cuenta por forma de las cosas a fragmentos arquetípicos e ideales de la manifestación del todo divino que dialogan con las partes del absoluto, concluyendo en que las formas particulares, en cuanto tal, carecen de esencialidad. Son meras formas que no pueden ser en lo absoluto, sino en la medida en que a su vez, como particulares, acogen en sí toda la esencia de lo absoluto. La esencia de lo absoluto es indivisible. De Schelling podemos resaltar un último fragmento en apología directa al artista y al arte como único producto humano que fenomenológicamente haría comprensible lo real a la propia razón en su intento de análisis dentro del caos aparente e insondable del universo. Parece estar bajo la influencia de un poder que lo separa de todos los hombres y le da fuerza a expresar o representar cosas que él mismo no comprende del todo y cuyo sentido es infinito. Entonces el arte es la única y eterna revelación que existe, y el milagro, que aunque hubiese existido una sola vez,
debería convencernos de la absoluta realidad de aquello supremo. La estética romántica cobró solidez como pensamiento literario desde las defensas de sus premisas emitidas en la revista Athenaeum. Se considera como la publicación que inicia el movimiento romántico alemán, fundada en 1798 por los hermanos August Wilhelm y Friedrich Schlegel, en la cual participaron diversos poetas y escritores como el poeta Novalis, Dorothea Schlegel, Caroline Schelling, Ludwig Tieck, el mismo Schelling y otro como Hegel, que brindó su apoyo en un primer comienzo, y que tuvo corta duración, dejando de emitirse en el año 1800. Con solo 6 emisiones, fue un aporte fundamental para la comprensión de la fase inicial de lo que se llamó el Círculo de Jena. En dichas publicaciones, además, es de interés mencionar el uso de lo que se denominó Sinfilosofie o filosofía coral, un grupo de fragmentos, muchas veces escritos en forma conjunta y anónima, que expresan el pensamiento del colectivo, invitando al lector a la reflexión generada sobre lo romántico, lo espiritual y la cultura en general. Veremos algunos de los postulados que dieron carácter y noción fundamental a la idea de lo que era tomado por genialidad, arte, naturaleza y divinidad, las cuales en mayor medida son aportadas por Friedrich Schlegel. Veamos a continuación la relación establecida entre belleza y naturaleza en el siguiente ejemplo. Es bello lo que nos recuerda a la naturaleza y despierta así el sentimiento de la infinita plenitud de la vida. La naturaleza es orgánica y la belleza suprema. Es, por tanto, eternamente vegetal. También vemos un punto de inflexión con el pensamiento empírico positivista, dado en el modo de conocer lo bello natural a través de los sentimientos. Quien no comienza conociendo la naturaleza a través del amor, jamás llegará a conocerla. En otro apartado complementa esta imposibilidad de la razón iluminista diciendo que el universo no se puede ni explicar ni comprender, solo contemplar y revelar. Dejad de llamar universo al sistema de la experiencia, y si todavía no habéis entendido a Spinoza, aprended por de pronto a leer la idea religiosa del universo, en sus discursos sobre la religión. Vemos que en esta cita hacia Spinoza habla sobre el sentido panteísta como modo de acceder al hermetismo del conocimiento, dado que solo en relación con lo infinito divino surge en contenido y utilidad, y lo que no se relaciona con ello vendría a ser conocimiento estéril y vacío. Establecían así que son pocos los sujetos reales y auténticos realmente dignos del conocimiento. Es importante remarcar aquí la posición idealizada que cobra el artista para los románticos, siendo que el misterio está reservado en la naturaleza infinita de lo bello. Solamente un artista, por su sensibilidad creadora, puede en este sentido revelar tales conocimientos. Artista puede ser aquel que tiene una religión propia, una visión original del infinito. Es aquel para quien el fin y el medio de la existencia es cultivar su sensibilidad. Y en otro apartado disponen que el hombre es una creadora mirada atrás de la naturaleza sobre sí misma. de esta última idea podríamos mencionar el pensamiento hegeliano que dialoga con tales premisas, ya que para él la idea absoluta era Dios y Dios era la naturaleza, postulando que la idea absoluta es la síntesis suprema, un concepto gigantesco concebido como culminación de un proceso dialéctico existencial que comprende 3 momentos. La idea en sí, un momento de la pura posibilidad de un Dios en potencia. La idea fuera de sí, Dios está en acto, manifestado en la naturaleza pero sin reconocerse aún. Y la idea para sí, Dios es un espíritu que retorna a sí mismo, toma conciencia de sí y se reconoce. Vendría a ser el momento que ocupa el ser humano. Este fragmento, si les interesa ampliar la información, está sacado de un extracto del libro de Elena Oliveras, Estética, la cuestión del arte, en la página 211.
Y siguiendo este eje de lectura, otro principio fundamental dado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel se sitúa en el principal anhelo por encontrar lo que podríamos llamar el Zeitgeist o espíritu de la era alemana, búsqueda relativa al espíritu de los pueblos, el cual se distingue y realiza según la representación que de sí mismos hacen las culturas humanas, según las superficialidades o profundidad con la que han aprendido el espíritu y que se hereda en sustancia depositada en cada individuo. La palabra Volkgeist, o espíritu nacional, determinó la búsqueda de los rasgos constitutivos para concebir el deseo por una Alemania diferenciada y soberana, por lo cual el arte romántico es occidente según Hegel y encuentra lugar estético en la cultura cristiana, más precisamente en el gótico. Si damos como ejemplo la música clásica, podemos trazar dos búsquedas similares en este sentido y concluir este primer video. Un devenir romántico y una búsqueda nacionalista a través de lo romántico, en las figuras de lo que se consideraron los grandes genios o prodigios de la música alemana, en la pulsión de aurora o nuevo devenir que habita en la música de Ludwig van Beethoven y la absoluta genialidad romántica en Richard Wagner. Ambos contribuyeron conscientes o no a la formación de aquella identidad nacional. Al no existir en el arte las decisiones bruscas, desde el marcado estilo clásico al romántico como bisagra histórica de la música, tomamos la producción de quien fue el pilar fundamental desde el cual se construyó el ideal y modelo mismo de genio en el siglo XIX. El hombre que le dio sentido moderno y romántico a la música alemana, el cual siguió resonando con el correr de los siglos, y quien brindó el sentimiento que necesitaba el nacionalismo emergente para poner en eje central a Alemania y Viena en el plano cultural europeo, y ese músico fue Beethoven. Una obra insuperable y cúlmine en varios aspectos, fue y es y será la Novena Sinfonía. Acogida en su tiempo con el mismo poder sonoro al de la Marsellesa, resonando a los obreros sublevados contra la burguesía, quienes a su vez aseguraban ser los propietarios de la misma, por ser la clase social constituida, interpretada luego en el siglo XX por imposición de Goebbels en 1938 cada 20 de abril, siendo el natalicio de Hitler y como símbolo nacionalsocialista del Tercer Reich, recuperada luego en 2001, su partitura original de la sinfonía se inscribió en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO, donde forma parte, junto con otros sobresalientes monumentos, de la herencia espiritual de la humanidad y rescatándola de la imagen que el nazismo le había otorgado. Fue desde su estreno en Viena un 7 de mayo de 1824, junto con Sonata para piano número 14, más conocida como Moonlight o Claro de Luna, una de las máximas expresiones del inicio del romanticismo. Siendo que el movimiento romántico fue un género primigeniamente literario, es en la novena que se imprime el ideal absoluto de unión entre los seres humanos y la existencia trascendental del infinito divino propuesto por el poema de Schiller, el cual fue adaptado para la música. Beethoven fue la bisagra del mundo clásico de los hijos de Bach al periodo musical romántico, que durará desde 1820 a 1910. Unos 90 años en la música. Marcará un comienzo en que esta rama del arte apostará al sentimiento por sobre la estructura matemática que tenía el clasicismo sonoro propio de Wolfgang Amadeus Mozart. Hay que mencionar a quien fue dentro del terreno de la ópera el poeta de los sonidos y las palabras, dado que antes que músico fue un gran poeta. En su vida encontramos los dos hilos conductores desarrollados en todo este video. En una primera instancia, el ímpetu por su búsqueda de una Alemania unificada y democrática, que al no poder realizar en la revuelta de 1839 junto a su colega, el anarquista Mikhail Bakunin, intentaría lograr tal visión desarrollando su ópera en el exilio. Dado que la ópera le permitía sembrar su visión de lo que él llamaba Gesamtkunstwerk, obra de arte total, desde la cual se incluía todas las artes,
pensando que la ópera era, en potencia, la más noble de todas las artes, pues solo ella podía combinarlas a todas: música, poesía, danza, arquitectura, escultura y pintura, como lo estaban en la tragedia griega, el mayor logro creativo del género humano. Y aquí encontramos el segundo eje romántico, pues la narrativa de su mega obra, la de mayor importancia, que fue Der Ring des Nibelungen, ciclo de 4 óperas épicas de larga duración, en la cual toma elementos de la mitología germánico medieval y sostiene una composición sonora que apunta a las emociones del oyente. Pero sobre todo, la narración de estas historias intentan dar a comprender el sentido nacional anclado en un pasado común que une a todos los espectadores de aquel momento. Quedó más información por fuera de este contenido, el cual fue resumido tanto como se pudo para no extendernos demasiado. Ante cualquier consulta o dudas ampliatorias, no duden en preguntar. Concluimos así esta clase para la Cátedra de Historia del Arte 3, a cargo de las profesoras y licenciadas Marisa Gallo y Silvia Tomás, Escuela de Bellas Artes, Universidad Nacional de Rosario. De cortina musical sonó durante gran parte del video la principal compositora romántica alemana, Clara Josephine Schumann, en un compilado de sus trabajos que encontrarán en los links ubicados abajo en la descripción. Mi nombre es Federico Quino Martín, ayudante alumno de esta cátedra, quien les envía un cordial saludo a todos. Hasta luego.